Mi madre me suplicó que volviera a casa por Navidad. Soy Clara Moreno. Tengo 30 años y, como una idiota, llegué a pensar que estas Navidades en España podrían ser diferentes. Me llamó a Londres a las 3 de la mañana, llorando por Facetime, diciendo que ya nunca nos veíamos y que toda la familia me necesitaba allí. Tras un vuelo agotador de varias horas, escalas interminables, el móvil sin batería y oliendo a café de avión, aparecí en su puerta en Madrid con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Me dolía la espalda y el corazón me latía con fuerza, esperando tontamente que me abrazara como cuando era pequeña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola, ni un qué tal el viaje, ni un abrazo. Solo mi madre mirando mi maleta y diciendo, como si fuera lo más normal del mundo: te quedarás cuidando a los niños de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar. En ese momento, mi hermano Javier apareció en el umbral con gafas de sol, su bolsa de viaje al hombro y los niños colgados de sus brazos. Se burló y dijo: chicos, no le manchéis los mocos a la tía Clara, que tiene jet lag. Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños. Todos partiéndose de risa mientras yo estaba allí plantada con los pelos del avión y un extracto de la tarjeta de crédito lleno de vuelos que yo misma había pagado. No grité. No lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en el recibidor, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una sola frase. Ese fue el momento en que todo cambió. Las risas se detuvieron. Sus rostros se quedaron pálidos. Mi madre no paraba de susurrar. No, no, de ninguna manera. Para cuando terminé, sus vacaciones de ensueño se habían esfumado. Su casa estaba en juego y yo, por fin, había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quedaos conmigo hasta el final y os contaré exactamente cómo una hija desagradecida arruinó las navidades perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que, en cuanto dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender por qué, tenéis que saber lo que esa gente me había estado haciendo durante años. Mi madre no me echaba de menos cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de esa videollamada a las 3 de la mañana, ya me había enviado capturas de pantalla de precios desorbitados para vacaciones, insinuando que ella y mi padre nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo por esta vez. Así empezaba cada favor. Cuando mi padre necesitó una operación de rodilla por la privada, envié el dinero. Cuando mi hermano Javier agotó el límite de sus tarjetas de crédito con su gran idea de comercio electrónico, le ayudé a consolidar su deuda. Cuando se rompió la caldera y la hipoteca estaba atrasada, envié dinero, y a la semana siguiente mi madre publicaba fotos en un nuevo sitio de brunch de moda en el centro. Yo vivo en un piso minúsculo en Londres. Cocino casi siempre en casa, voy caminando al trabajo bajo la lluvia y, de alguna manera, seguía pagando el Uber Eats y las suscripciones de streaming de una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera residía. Pero esta vez, antes de reservar mi propio billete a casa, presté atención. Guardé cada transferencia de Bizum, cada recibo de PayPal y cada mensaje de gracias, cariño, te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. También me di cuenta de algo más. Un correo del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como cotitular solo para conseguir un mejor tipo de interés, y yo había estado cubriendo los impagos desde entonces. Así que, mientras mi madre lloraba por Facetime diciendo que los niños me echaban de menos, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria y dándome cuenta de que mi familia solo me trataba como parte del grupo cuando vencía una factura. Estuve a punto de decir que no, pero me asaltó un pensamiento diferente. Si estaban dispuestos a arrastrarme por medio mundo para usarme como niñera gratis y tarjeta de crédito andante, yo estaba dispuesta a mostrarles qué pasa cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también hablé con un asesor financiero, descargué 3 años de extractos bancarios y preparé un documento legal sencillo. Por eso, de pie en esa puerta en Madrid, mientras Javier se reía y mi madre anunciaba mi horario de niñera, yo no era solo la hija cansada que ellos esperaban. Entré con mi maleta,
Dejé que los niños saltaran a mi alrededor y los seguí a la cocina, donde el itinerario del viaje estaba sobre la encimera como una promesa brillante. Fotos del complejo turístico, horarios de vuelos. Mi madre señaló el folleto y dijo: «¿Ves? Por eso te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedan contigo y nosotros por fin tendremos unas vacaciones de verdad». Miré el nombre del hotel, reconocí el número de mi tarjeta en el correo de confirmación abierto en su móvil y sentí que el interruptor en mi pecho volvía a saltar. Pensaban que había vuelto para hacer su interna y su banco en realidad había volado para hacer algo que debía haber hecho hace años. Sonreí y pedí a todos que fueran al comedor para repasar unas cosas antes de que se marcharan. Abrí mi portátil sobre la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertiría a este viaje familiar en la última vez que me verían como un recurso gratuito. Mi padre se sentó a la cabecera como en una reunión de negocios. Mi madre se quedó junto a la encimera agarrando el itinerario y Javier miraba su móvil sin prestar mucha atención. Deslicé el portátil y dije con toda la calma del mundo: «Antes de que os vayáis a ninguna parte, tenemos que hablar de dinero». Javier gruñó: «Clara, ¿en serio? Ahora». Mi madre me lanzó esa mirada de víctima y dijo: «Cariño, hemos estado bajo mucho estrés. ¿Podemos no empezar una pelea antes de irnos?». No levanté la voz. Simplemente hice clic en la primera carpeta llamada Hogar Moreno y abrí una hoja de cálculo. Cada línea tenía fecha, código de colores y era brutalmente clara. «El pasado marzo, empecé, me llamasteis porque la hipoteca llevaba 2 meses de retraso. Envié 1.200 euros. En junio, los gastos del negocio de Javier agotaron su tarjeta y envié 2.500. Cuando se rompió la caldera, 900. Cuando el coche de papá necesitó neumáticos, 600. Facturas de luz, 300 aquí, 400 allá. Cada mes, durante 3 años, ha habido algo». Fui bajando la pantalla lentamente para que vieran cómo se acumulaba la cifra. Y esto sin contar Disney y Netflix, el plan familiar de Spotify, vuestro Amazon Prime, el plan de telefonía móvil y las peticiones aleatorias de Bizum que siempre coinciden con las rebajas. Javier se enderezó en su silla, perdiendo el color de la cara al reconocer sus propias notas de «te lo devuelvo el mes que viene». Mi madre se llevó la mano a la boca al ver las capturas de sus mensajes pidiendo dinero para gasolina para visitar a la abuela, seguidas de fotos suyas en un salón de manicura nuevo. Mi padre apretó la mandíbula al ver la transferencia para su operación de rodilla junto al recibo de una televisión de pantalla plana gigante que apareció esa misma semana. «Esto no es justo», susurró mi madre. «Nos estás haciendo parecer malas personas». Negué con la cabeza. «No os estoy haciendo parecer nada. Solo os estoy enseñando lo que ha pasado de verdad». Llegué al final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, enorme e innegable. «En los últimos 36 meses», dije en voz baja, «he enviado a esta casa poco más de 60.000 euros». La habitación se quedó en silencio sepulcral. Javier parpadeó con fuerza. Mi padre se quedó mirando a la pared, con la mandíbula tensa. Mi madre seguía susurrando: «No, eso no puede ser verdad», como si repitiendo la frase pudiera cambiar las matemáticas. Metí la mano en mi bolso y saqué un fajo de folios impresos, que deslicé sobre la mesa junto al itinerario de su complejo de lujo. «Esto», dije, «es un acuerdo sencillo. No es una demanda, no os voy a llevar a juicio. Es solo un registro donde reconocéis que me debéis este dinero y que empezaréis a devolverlo. Aunque sea poco a poco, 50 euros al mes, 100, lo que sea». Lo redacté con un modelo legal y mi asesor lo revisó. «Todo lo que dice es que esto», señalé los 60.000 en la pantalla, «no fue un regalo». Mi padre finalmente salió de su asombro y gritó: «Somos familia. No se pone a la familia en deuda de esa manera». «¿Qué vas a hacer? ¿Demandar a tus propios padres?». Le sostuve la mirada. La familia no oculta una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago llega tarde. La familia no se gasta su dinero en vacaciones y branches para luego decir a todo el mundo que los ha abandonado. Mi madre se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Javier agarró las páginas,
Leyó el primer párrafo y se le quebró la voz. Esto es una locura. No puedo devolver esto. Ninguno de nosotros puede. Me recliné en la silla. Lo sé, y no espero que lo hagáis de golpe. Pero he terminado de vivir en un mundo donde vosotros fingís ser las víctimas y yo soy la chica egoísta que se fue a hacer carrera al extranjero. Si alguna vez le decís a un vecino, a un primo o publicáis en Facebook que os dejé sin nada, les enseñaré estos números. Les enseñaré cada transferencia, cada factura que cubrí. Cada vez que elegisteis el Starbucks antes que el recibo de la luz porque sabíais que yo os sacaría del apuro. Mi madre negaba con la cabeza una y otra vez. No, no, de ninguna manera. No harías eso, Clara. No humillarías a tu propia familia. Me encogí de hombros. No tengo planeado hacerlo, siempre y cuando dejéis de mentir. Entonces hice clic en otra pestaña. La de la confirmación de la reserva de su hotel. El logotipo llenó la pantalla junto con sus nombres, fechas y una nota al pie con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. Y sobre ese viaje familiar que tanto os emociona, añadí, manteniendo la voz tranquila, mejor que os sentéis para esta parte. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Señalé la línea de estado debajo del número de reserva. Cancelado. Hace 3 días llamé al hotel y a la aerolínea, dije. Como las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. El paquete ha sido reembolsado y los créditos de los vuelos se han movido. Así que, cuando os dije en la puerta que no iba a hacer de niñera mientras os ibais de vacaciones. Cerré el portátil a medias, lo justo para ver sus caras a la vez, lo que quería decir es que ya no hay vacaciones. No sin mí. No con mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi padre se levantó de la silla de un salto al ver la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que el texto cambiara. No tenías derecho, espetó, esos son nuestros billetes. Ni siquiera pestañeé. Se compraron con mi tarjeta, desde mi cuenta y con mi dinero. El derecho era todo mío. Él abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba pasando a la siguiente ventana. Y eso nos lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla apareció un correo del banco con los nombres de ambos. Gary Moreno y Clara Moreno, cotitulares. Mi padre se quedó mirando el monitor mientras el color desaparecía de su rostro. Mi madre susurró. Clara, por favor, esto no. Nos dijiste que era solo papeleo. Tragué el nudo de amargura en mi garganta. Me dijisteis que era una formalidad y que no me afectaría, pero he sido yo quien ha cubierto los impagos de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidabais un recibo, mi historial crediticio también se hundía. Pulsé un botón y apareció un vídeo en la esquina de la pantalla. Era mi asesora financiera desde Londres. Giré el portátil para que mis padres pudieran verla. Ella explicó, con un lenguaje calmado y profesional, que como cotitular, mi crédito estaba atado a esta casa y que los constantes retrasos me estaban perjudicando. Añadió que yo tenía el derecho de solicitar al banco que me eliminaran del préstamo. En la práctica, eso significaría que los demás titulares tendrían que calificar por su cuenta, refinanciar o, si no cumplían los requisitos, la propiedad tendría que venderse para liquidar la deuda. No puedes hacer eso. Gritó mi madre temblando. No podemos permitirnos mudarnos ni pagar una cuota más alta. Eso es algo entre vosotros y el banco, respondió la asesora. Clara no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que no se beneficia, especialmente cuando ella es quien pone la diferencia. Terminé la llamada con el corazón golpeándome las costillas. Mi padre se encaró conmigo. ¿Vas a dejar a tus propios padres en la calle por unos números en una pantalla? No, le miré a los ojos. Voy a dejar de permitir que juguéis con mi futuro mientras actuáis como si os debiera mi vida entera. Si podéis permitiros hoteles y aviones cuando creéis que yo estaré aquí para cuidar niños, podéis permitiros sentaros con el banco y averiguar cómo pagar vuestra propia casa. Saqué una carta doblada de mi bolso. Este es mi aviso formal de que voy a detener todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad. El banco se pondrá en contacto con vosotros a partir de ahora.
También voy a cerrar la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir por si había una emergencia. Mi madre emitió un sonido ahogado. Pero de ahí sale el dinero para la comida y las facturas de la luz. ¿Cómo vamos a gestionarlo? De la misma manera que cualquier otro adulto en este país, respondí. Con vuestros propios ingresos, vuestro presupuesto y vuestras propias consecuencias cuando gastáis de más. Abrí otra pestaña con todas las domiciliaciones que había configurado. Hipoteca, luz, internet, suscripciones, entregas de comida, el pago del coche. En todas aparecía mi nombre como pagadora. A partir de hoy, estos pagos se detienen, dije, mientras mi cursor pasaba sobre el botón de cancelar en cada uno de ellos. Recibiréis vuestras propias facturas a vuestro nombre. Si llegan tarde, será un problema vuestro con las compañías, no mío con mi historial de crédito. Javier finalmente habló, con el pánico asomando en su voz. Clara, no puedes quitarnos todo de golpe. Al menos danos tiempo. Buscaré más horas, haré más turnos de reparto, lo juro. Solo no nos jodas así. Tienes 34 años, le espeté. Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años sin usarme a mí como red de seguridad. Él se quedó mirando la mesa con la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me hablando. Casi vuelvo a mi papel de siempre. La que lo arregla todo, la ayudante silenciosa que llora en la ducha y luego abre la aplicación del banco para que todo el drama desaparezca. Pero recordé cómo se habían reído en la puerta y cómo mi madre había dicho tú cuidarás a los niños como si fuera una tarea más en su lista de quehaceres. Esa parte blanda de mí se cerró de golpe. Fui dando a cancelar uno por uno. Los correos de confirmación empezaron a sonar en mi móvil. Mi madre respiraba cada vez más rápido y mi padre se hundió en su silla. Esto es cruel, murmuró él, nos estás castigando. No, negué con la cabeza. Por fin salgo de un papel que todos escribisteis sin preguntarme, y os doy la oportunidad de ser honestos sobre lo que de verdad podéis permitiros sin esconderos detrás de mi cuenta bancaria. Cerré el portátil y me puse en pie. Me temblaban las piernas, pero me sentía firme. Después de esto, si decidís contarle a alguien que os he abandonado, recordad que tengo cada recibo, cada factura y cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que contáis para sentiros mejor con vosotros mismos. Agarré mi maleta. Queríais unas vacaciones de verdad. Quizás sean estas. Unas vacaciones de fingir que soy vuestra solución mágica para cada mala decisión. A ver cómo manejáis la vida sin eso. Mi padre finalmente estalló cuando me vio rodar la maleta hacia el pasillo. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de baldosas. Si vas a marcharte después de este numerito, ni te molestes en volver, ladró. No eres bienvenida en esta casa si vas a echarnos el dinero en cara. Mi madre me agarró del brazo. Gary, para. Solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto, dijo ella, pero no se movió para interponerse entre nosotros. Javier seguía mirando al suelo, en silencio. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo y cada músculo de mi cuerpo temblando. Una parte de mí quería dejarlo todo, pedir perdón y decir que encontraría una solución, como siempre hacía. En lugar de eso, me enderecé y dije. Tú eres el que decidió que mi valor aquí se mide por lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca lo fui de verdad. Mi padre señaló la puerta con el dedo. Fuera, dijo. Y no vengas llorando cuando Londres te mastique y te escupa. Casi me río de aquello. Londres no era la ciudad que me estaba comiendo viva, era esta cocina. Salí a la calle, el sol de California me dio en la cara y cerré la puerta tras de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Lo único que se oía era a los niños peleando por unos dibujos animados en el salón, felizmente ignorantes de que sus vacaciones se acababan de evaporar. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin techo de lo que realmente era. El conductor cargó mi equipaje en el maletero y preguntó. ¿A dónde vamos? Respiré hondo y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres. Un rascacielos en el centro de San Diego, a 15 minutos de su tranquila calle,
pero en un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y chantajes emocionales, había usado mis ahorros y mi sueldo fijo como diseñadora UX para dar la entrada de un pequeño piso de una habitación. Le dije a mi familia que estaba pensando en volver a España algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme poco a poco y en silencio una vez que descubriera cómo desvincularme de sus finanzas sin hacerlo estallar todo. Esta noche demostró que no había una forma suave de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, me pareció irreal. Pasé mi llave magnética, crucé el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el ascensor hasta la 8ª planta. El piso olía a pintura fresca y alfombra nueva. No olía a comida de nadie, ni a estrés, ni a desesperación. Solo estaba vacío. Era mío. Dejé caer la maleta en medio del salón y me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi móvil no vibraba con un ¿puedes enviarnos algo hasta el viernes? O la tarjeta ha sido rechazada, ¿puedes arreglarlo? Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas que aún pagaba y que no estaban a mi nombre. Disney y familiar. Cancelado. El paquete de Hulu. Cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento en la nube compartido, los cargos aleatorios de Apple por juegos que descargaban los niños. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo de confirmación se sentía como cortar una cuerda que había estado apretando mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato de supermercado en mi cocina nueva, apenas equipada, me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía sofá todavía. En el silencio, sin los suspiros constantes de mi madre ni la televisión de mi padre a todo volumen, asomaron las dudas. ¿Y si me había pasado? ¿Y si de verdad no podían pagar la luz sin mí? ¿Y si me había convertido en esa hija egoísta y desagradecida de la que mi padre siempre me advirtió? Entonces recordé cómo mi madre había abierto la puerta como si yo fuera una empleada llegando a su turno. Recordé a Javier bromeando sobre los niños manchándome de mocos mientras todos se reían, asumiendo que yo simplemente encajaría en mi sitio para hacer posible sus planes. Y bajo el miedo y la culpa, algo más se asentó en mi pecho por primera vez en años. Una fina silenciosa capa de paz. Iban a sentir el impacto de mi ausencia, sin duda. Llegarían las facturas, se acumularían los recargos por demora, la vida que habían construido sobre mi sueldo invisible empezaría a tambalearse. Pero esta noche, en este pequeño y resonante piso, no había nadie a quien salvar excepto a mí misma. Tomé un sorbo de café, abrí de nuevo el portátil, vi cómo empezaban a llegar los nuevos correos del banco, de las compañías de suministros, de los servicios de streaming, todos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba por su cuenta. La primera señal de que mis decisiones les estaban golpeando no llegó por una llamada o un mensaje. Llegó por Facebook. Una semana después de mudarme, mi amiga Emma me envió una captura de pantalla con un mensaje simple. ¿Has visto esto? Era el perfil de mi padre, con su nombre justo encima de un estado largo dramático sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en cuanto consiguen un trabajo de lujo en el extranjero, como él y mi madre se habían quedado sin nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no hacía falta. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Rezad por nosotros. Debajo había comentarios de personas que me conocían desde que llevaba aparato. Lo siento mucho, Gary. Es horrible. Los jóvenes de hoy no entienden lo que es la familia. Le disteis todo, así es como os lo paga. Una mujer añadió. Si ella no ayuda, quizá podríais abrir un GoFundMe. Lo compartiremos. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado hielo. Estaba haciendo exactamente lo que le advertí que no hiciera. Convirtiéndose en la víctima indefensa, a mí en la villana de corazón frío. Estaba reescribiendo la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces había pagado yo sus facturas en silencio. Durante un minuto, caminé por mi pequeño salón con el móvil en la mano, con el dedo rozando el botón de llamada. Casi vuelvo a esa casa, casi le suplico que lo borrara.
Casi me ofrezco a restablecer uno de los pagos solo para que la humillación cesara. La antigua versión de mí, la entrenada para arreglarlo todo, arañaba el interior de mi pecho. Entonces recordé la hoja de cálculo de mi portátil. Recordé el correo que vinculaba mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias y la forma en que mi madre miró a través de mi cara directamente a mi maleta cuando abrió la puerta, como si yo fuera una repartidora entregando un paquete. Esa imagen me hizo reaccionar. En lugar de llamar a mi padre, abrí mi correo y recuperé el hilo con mi asesora financiera. Le hablé de la publicación y de cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Le hice una pregunta sencilla. ¿Había algo más que tuviera que hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con un mensaje detallado sobre documentarlo todo, guardar copias de cada transferencia y factura, y asegurarse de que el banco y las agencias pertinentes tuvieran la imagen completa de quien había estado pagando que en realidad. Mencionó que, en situaciones como la mía, donde una persona sostiene extraoficialmente un hogar que también recibe ciertos beneficios o alega dificultades económicas, puede ser apropiado pedir una revisión para asegurar que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso, solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, mientras mi padre seguía publicando quejas vagas sobre hijos ingratos, empezaron a llegar sobres a la casa de su tranquila urbanización. No los vi yo misma, pero los mensajes frenéticos de mi madre me dijeron lo suficiente. ¿Has hablado con el banco?, escribió una mañana. Nos ha llegado una carta sobre la reevaluación del préstamo. ¿Quieren información actualizada? Otro día, temprano un lunes, llegó una ráfaga de mensajes. Hay algo de Hacienda. Me estoy asustando. Pensé que habías dicho que todo estaba bien. ¿Por qué hacen preguntas? Yo nunca había dicho que todo estuviera bien, había dicho que ya no iba a arreglar las cosas a oscuras. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las compañías de servicios querían el pago total en lugar de los pagos parciales que yo había estado colando en el último segundo, como una limpiadora invisible que recoge un desastre que nadie más reconoce. La cómoda niebla en la que habían estado viviendo se estaba disipando, y no quedaba nada tras lo que esconderse excepto la realidad de lo que realmente podían permitirse. Javier finalmente me escribió pidiendo vernos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin su sarcasmo habitual. Tenía ojeras, barba de varios días y una mochila de reparto colgada al hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. Papá tiene que callarse en Internet. Esos posts están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo, a mamá y, sinceramente, a mí también. Y sé que estás enfadada, pero con esto de las cartas y las llamadas. ¿Hiciste algo, verdad? Le miré fijamente a los ojos. No he hecho nada, Javier. Solo he dejado de ocultar la verdad. Si el banco hace preguntas, es porque las cifras que declaráis no coinciden con la realidad de quien paga la hipoteca. Si Hacienda os busca, es porque habéis estado recibiendo miles de euros en donaciones no declaradas para mantener un nivel de vida que no os corresponde. Solo he dejado de ser vuestro escudo fiscal. Él suspiró y se pasó las manos por la cara. Mamá está destrozada. Se pasa el día llorando. Papá se niega a vender el coche nuevo, dice que es una cuestión de dignidad. Pero van a perder la casa, Clara. Si no nos ayudas a refinanciar, en 3 meses estaremos en la calle. Entonces tendréis que venderla, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Vended la casa de Madrid, buscad un piso más pequeño en las afueras o volved al pueblo. No es el fin del mundo, Javier. Es solo vivir según vuestras posibilidades. Él se levantó bruscamente. Eres de hielo. Mamá tenía razón, Londres te ha cambiado. Ya no eres de los nuestros. Si ser de los vuestros significa dejar que me hundáis con vosotros mientras me llamáis egoísta, entonces me alegro de haber cambiado. Javier se marchó sin despedirse. Una semana después, recibí una llamada de un número que no esperaba. Mi madre. Pero esta vez no gritaba ni lloraba. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Clara. Susurró.
Hemos puesto el cartel de se vende. Tu padre no lo sabe todavía, pero he hablado con el banco. Voy a liquidar la deuda y buscar algo para nosotros dos. Javier dice que se mudará con la familia de su mujer. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de tristeza. Por primera vez en décadas, mi madre estaba tomando una decisión basada en la realidad y no en una fantasía financiada por mí. Es lo mejor, mamá, le dije suavemente. ¿Vendrás a vernos? ¿Sin abogados ni hojas de cálculo? Preguntó ella. Algún día, mamá. Cuando pueda entrar en esa casa y sentir que soy tu hija, y no tu cajero automático. Pasaron los meses. La casa de Madrid se vendió. Mis padres se mudaron a un piso pequeño en una zona más asequible de Castilla-La Mancha, donde la pensión de mi padre y el pequeño sueldo de mi madre realmente cubren sus gastos. Javier, por fin, empezó a trabajar horas extra de verdad para mantener a sus hijos, sin esperar que su hermana pequeña le cubra las deudas de sus negocios fallidos. El día de Nochebuena, estaba sentada en mi propio sofá en mi piso de San Diego. Tenía una taza de chocolate caliente en las manos y las luces del árbol parpadeaban contra el cristal de la ventana. No había vuelos cancelados, ni niños que cuidar por obligación, ni transferencias de emergencia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Una foto de una pequeña mesa de comedor con un mantel sencillo, 2 platos de jamón, queso y una botella de vino barato. Feliz Navidad, Clara. Te echamos de menos. Gracias por hacernos despertar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto. Por primera vez en mi vida, no sentía la obligación de estar en otro lugar. No era la salvadora, ni la villana, ni la cuenta corriente de nadie. Era simplemente Clara. En cuanto a mi padre, lo último que supe de él fue otro post vago en Facebook sobre familia que te da la espalda. Le silencié, luego bloqueé su perfil y su número. Se sintió menos como dar un portazo y más como cerrar una herida que se negaba a sanar. Aquí está lo que aprendí. La familia no deja de ser familia solo porque digas no. Las personas que realmente te quieren acabarán ajustándose a tus límites. Los que solo estaban allí por lo que podías darles, te llamarán egoísta en el momento en que dejes de desangrarte por ellos. Duele. Es solitario. Pero a veces, la distancia es la única forma de dejar de ahogarse en las malas decisiones de los demás. Así que, dejadme preguntaros esto. Si las personas que agotan vuestra cuenta bancaria y vuestra cordura comparten vuestro apellido, ¿seguiríais pagando el precio solo por ser llamados leales? ¿O os marcharíais como hice yo y finalmente os daríais permiso para ser vuestra propia familia? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Entré en la fiesta de inauguración del bufete de abogados de mi esposa esperando champán y felicitaciones. En lugar de eso, recibí dedos acusadores, risas crueles y un sobre de divorcio entregado como si fuera la cuenta de un restaurante. Todos me llamaban el marido de prueba. Mi mujer anunció que yo era el primer caso de su bufete. Me dijo que firmara los papeles y me largara. Así que hice exactamente eso. Firmé, sonreí y salí en silencio. Lo que ella no sabía era que yo había estado financiando su sueño con 20 millones de euros de mi propio dinero. Y en los siguientes 60 segundos, estaba a punto de retirar cada maldito céntimo de debajo de sus pies. La llamada empezó antes incluso de que llegara a mi coche. 456 llamadas perdidas. Entonces alguien apareció en mi puerta y todo lo que ella había construido se vino abajo de una forma que nunca vio venir. Me llamo Mateo Alarcón. Tengo 46 años y durante los últimos 22 años he dirigido Alarcón Capital Management, una firma de capital privado que levanté desde la absoluta nada. Empecé con 50.000 euros prestados por mi difunto padre y los convertí en una cartera que supera los 200 millones. No lo digo por presumir. Lo digo porque entender de dónde vengo hace que lo que pasó después sea mucho peor.
Pero antes de entrar en cómo desmantelé todo lo que mi mujer construyó, asegúrate de prestar atención a esta historia, porque vas a escuchar cómo una salida silenciosa destruyó todo un imperio. Conocí a Victoria Valenzuela en una gala benéfica hace 14 años. Ella tenía 28 entonces, recién salida de la Facultad de Derecho, trabajando como asociada en Garrigues, uno de los bufetes corporativos más prestigiosos de Madrid. Tenía esa forma de dominar una sala sin siquiera intentarlo. Un intelecto afilado, un ingenio más afilado aún y el tipo de confianza que ponía nerviosos a los socios principales. Cuando se rió de mi broma sobre que los abogados corporativos son buscapleitos profesionales, supe que estaba perdido. Nuestra boda fue todo lo que Victoria quería. El salón del Hotel Ritz, 300 invitados, cobertura en las revistas de alta sociedad madrileña. Llevaba un vestido de pronovias hecho a medida que costaba más que la mayoría de los coches, y no me importó el precio porque verla feliz hacía que cada euro valiera la pena. Pasamos la luna de miel en la costa amalfitana, 3 semanas bebiendo vino y planeando nuestro futuro. Quería llegar a ser socia en Garrigues en 5 años, y luego empezar su propio bufete especializado en litigios corporativos y fusiones. Le dije que la apoyaría en lo que necesitara. Durante 13 años, cumplí esa promesa. Victoria trabajaba horas demenciales. Las semanas de 80 horas eran normales durante la preparación de un juicio. Los fines de semana desaparecían entre expedientes y declaraciones. Nunca me quejé porque entendía la ambición. Demonios, yo había construido mi propia empresa desde cero con la misma dedicación obsesiva. Pero en algún momento alrededor del 10º año, las cosas empezaron a cambiar de formas que yo no quería reconocer. Las noches de trabajo se hicieron más largas. Los viajes de negocio se multiplicaron como conejos. Victoria empezó a recibir llamadas en otras habitaciones, cerrando puertas que antes solían estar abiertas. Desarrolló el hábito de revisar su teléfono constantemente, boca abajo en cada superficie, protegido con una seguridad biométrica que cambiaba cada mes. Cuando preguntaba, me despachaba con explicaciones sobre la confidencialidad del cliente y el secreto profesional. Respuestas perfectamente razonables que se sentían perfectamente erróneas. Luego vinieron los cambios sociales. Victoria se apuntó a un nuevo gimnasio que requería cuotas especiales y tenía sesiones de entrenamiento a horas intempestivas. Empezó a comprar lencería que nunca la vi usar, piezas caras de boutiques de las que nunca la había oído hablar. Su perfume también cambió, pasando del ligero aroma floral que usaba desde la universidad a algo más pesado, más exótico, del tipo que se pega a la ropa y te hace preguntar dónde ha estado pasando el tiempo a alguien. Pero la mayor señal de alarma fue cómo hablaba de sus planes de carrera. Durante años, Victoria había discutido la idea de ser socia en su bufete como si fuera su objetivo final. Entonces, de repente, hace unos 8 meses, empezó a mencionar el inicio de su propia firma. No en un futuro lejano como siempre habíamos planeado, sino pronto. En cuestión de meses, dijo que tenía inversores alineados y un espacio de oficinas ya elegido en el Distrito Financiero de Madrid, cerca de Asca. Todo se movía rápido, demasiado rápido para algo que supuestamente acababa de empezar a planear. No dije nada porque una parte de mí tenía curiosidad por ver cuánto tiempo mantendría la farsa. Y honestamente, otra parte de mí ya estaba calculando contingencias. No había construido una firma de inversión exitosa ignorando las señales de advertencia o esperando que los problemas se resolvieran solos. Cuando ves humo, empiezas a buscar el fuego. Y cuando encuentras el fuego, te aseguras de no estar parado en el radio de la explosión cuando todo estalle. La invitación llegó 3 semanas antes del evento. Papel de gran gramaje, letras en relieve, el tipo de anuncio formal que grita. Lo hemos logrado. Inauguración oficial de Valenzuela y Asociados. Victoria me la entregó durante el desayuno con esa sonrisa brillante y expectante. Mateo, esto es todo, dijo, con los ojos brillando de emoción.
Todo por lo que hemos trabajado. Quiero que estés allí cuando corte la cinta de mi propio bufete. Nuestro bufete, corregí suavemente. Lo construimos juntos. Su sonrisa flaqueó por un segundo. Por supuesto, nuestro bufete. Pero la forma en que lo dijo dejó claro de quién era el nombre que estaba en la puerta y qué contribuciones valoraba realmente. La mañana de la fiesta, Victoria salió temprano para supervisar los preparativos finales. Llevaba un traje de Armani azul marino que probablemente costó 4.000 euros. Su cabello estaba peinado en ese moño severo que usaba para las reuniones importantes. Parecía cada centímetro la abogada de éxito a punto de lanzar su propio despacho. Lo que no parecía era una mujer agradecida con el hombre que lo había hecho todo posible. Verás, aquí está lo que Victoria no sabía que yo sabía. Hace unos 6 meses, cuando vino a mí con su plan de negocios para Valenzuela y Asociados, pidiendo capital de inversión para poner en marcha la firma, hice mi due diligence. No solo sobre su modelo de negocio, que era sólido, o su lista de clientes proyectada, que era impresionante, sino sobre sus motivaciones. Y lo que encontré fue interesante. Victoria había estado teniendo una aventura con Nacho Cruz, un socio director de su antiguo bufete, durante aproximadamente 18 meses. Nacho tenía 52 años, estaba casado y tenía 3 hijos, y aparentemente sentía debilidad por las asociadas jóvenes y ambiciosas que le recordaban sus días de gloria. La aventura había comenzado durante un caso de fusión en el que trabajaron juntos. Muchas noches largas en salas de conferencias que terminaron en habitaciones de hotel en ciudades donde nadie sabía sus nombres. Sabía lo de Nacho porque pagó a gente para saber cosas. El detective Raimundo Olmo, antiguo inspector de la Policía Nacional, ahora dirigía una firma de investigación privada especializada en inteligencia corporativa y, cuando era necesario, asuntos personales. Ray me lo había dado todo. Recibos de hotel, fotografías, mensajes de texto recuperados de registros telefónicos e incluso grabaciones de audio de un dispositivo que Victoria había dejado encendido accidentalmente en su maletín durante una comida de trabajo particularmente indiscreta. Pero aquí está lo que realmente me dolió. Nacho Cruz era uno de los principales inversores de Victoria en Valenzuela y Asociados. Había comprometido 8 millones de euros para su startup, dinero que estaba sacando de un fondo fiduciario que su padre había establecido, dinero del que su mujer no sabía nada. Victoria tenía otros 5 millones de varios otros inversores, incluyendo 3 millones de sus padres, que habían hipotecado su casa de retiro en la sierra para apoyar el sueño de su hija. Y luego estaba mi contribución. 20 millones de euros. 20 millones que había transferido a la cuenta de negocios de Valenzuela y Asociados durante un periodo de 6 meses, estructurados como una serie de inversiones y préstamos que me convertían en el accionista mayoritario de la firma. Victoria tenía el papeleo que mostraba mi inversión. Pero lo que no tenía era la documentación completa que demostraba que cada uno de esos euros podía ser reclamado en un plazo de 24 horas si no se cumplían ciertas condiciones. Condiciones que había enterrado en la letra pequeña que la emoción de Victoria le hizo saltar al firmar. Esas condiciones eran simples. La inversión dependía de que nuestro matrimonio permaneciera intacto y de que Victoria no participara en ninguna actividad que constituyera un incumplimiento del deber fiduciario hacia el principal inversor de la firma, es decir, yo. El adulterio, según la definición legal que mis abogados habían redactado, constituía absolutamente tal incumplimiento. Victoria pensó que era tan lista, haciendo que yo financiara su sueño mientras planeaba su escape con Nacho. Lo que no se dio cuenta fue de que yo había estado 3 pasos por delante de ella durante meses, construyendo una trampa tan perfecta que no la vería hasta que ya se hubiera cerrado. La fiesta era en el Hotel Four Seasons, porque, por supuesto, tenía que ser allí. Victoria había alquilado su salón más grande para la noche, el mismo salón donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario de bodas. La ironía no me pasó desapercibida.
Llegué exactamente a tiempo, a las 19:02, vistiendo el traje de Tom Ford que Victoria me había comprado para ocasiones importantes. Si iba a ver cómo terminaba mi matrimonio, iba a tener un aspecto malditamente impecable al hacerlo. En el momento en que crucé las puertas de ese salón, supe que algo no iba bien. La energía en la sala cambió como si alguien hubiera cambiado de canal. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. La gente se giró para mirarme con expresiones que iban desde la lástima hasta la diversión o la burla descarada. Y entonces, alguien cerca de la barra susurró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. El marido de prueba ya está aquí. Las risas empezaron tímidamente, solo unos pocos de un grupo cercano. Pero se extendieron por la sala como ondas en un estanque, creciendo en volumen y confianza a medida que la gente se daba cuenta de que yo había oído el comentario. Marido de prueba. Como si yo fuera algún modelo de prácticas que Victoria había usado antes de pasar a la versión real. Me quedé allí, en la entrada, absorbiendo la atmósfera. Los colegas de Victoria de Garrigues estaban dispersos por toda la sala, con sus trajes caros y sonrisas ensayadas. Todos ellos formaban parte de algún chiste del que yo era, aparentemente, el remate. Los padres de Victoria estaban cerca de la fuente de champán, pareciendo incómodos pero no sorprendidos. Y allí, cerca de la parte delantera de la sala, en un pequeño escenario donde se suponía que Victoria daría su discurso de apertura, estaba Nacho Cruz, de pie junto a mi esposa con esa postura posesiva que lo dejaba todo perfectamente claro. Victoria me vio entonces. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado y, por un momento, solo un momento, vi algo parpadear en su expresión. Culpa, tal vez, o arrepentimiento, o posiblemente solo irritación porque realmente me hubiera presentado. Luego, su rostro se endureció en un desapego profesional y le susurró algo a Nacho, quien sonrió y asintió. Mateo, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo Victoria, con su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Bajó del escenario con Nacho siguiéndola de cerca como un perro obediente. ¿Podemos hablar un momento en privado? Lo seguía una pequeña sala de conferencias junto al salón principal. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que sonó como el portazo de una celda. Victoria sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, blanco, nítido y obviamente preparado de antemano. Mateo, dijo Victoria, usando ese tono profesional y cortante que empleaba al dar malas noticias a los clientes. Creo que ambos sabemos que este matrimonio no funciona desde hace tiempo. Nacho se quedó junto a la ventana, sin siquiera pretender ocultar su presencia o su papel en este pequeño drama. Me miró con algo parecido a la lástima, como si sintiera pena por el pobre tonto que no lo había visto venir. Es un lugar interesante para entregar unos papeles de divorcio, dije, manteniendo mi voz neutral. La fiesta de inauguración de tu bufete. Victoria tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. Pensé que sería eficiente. El primer caso oficial manejado por Valenzuela y Asociados es nuestro divorcio. Considéralo una declaración sobre el compromiso de la firma para manejar situaciones difíciles con profesionalismo. ¡Qué detallista!, respondí. Estás convirtiendo nuestro matrimonio fallido en una oportunidad de marketing. No seas dramático, Mateo, dijo Victoria, abriendo el sobre y sacando una pila de documentos legales. Estos son papeles de disolución estándar. Reparto de bienes gananciales, divorcio de mutuo acuerdo. Limpio y simple. Yo ya he firmado. Todo lo que necesito es tu firma y ambos podremos seguir adelante con nuestras vidas. Tomé los papeles y los escaneé rápidamente. Eran exactamente lo que ella decía. Un divorcio directo con una distribución equitativa de activos. Victoria se quedaría con Valenzuela y Asociados. Yo me quedaría con Alarcón Capital Management y nos dividiríamos todo lo demás a partes iguales. Excepto que Victoria había cometido un error crucial en sus cálculos.
Había listado el valor de Valenzuela y asociados en 15 millones de euros, contabilizando las inversiones que conocía de Nacho, de sus padres y de otros patrocinadores. Pero de alguna manera se había olvidado de contabilizar adecuadamente mi contribución de 20 millones. El papeleo mostraba mi inversión como un activo matrimonial estándar a repartir, en lugar de lo que realmente era. Un préstamo revocable con requisitos de desempeño específicos que ella acababa de violar. Esto parece bastante sencillo, dije, sacando una pluma del bolsillo de mi chaqueta. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Victoria asintió con firmeza. Es lo que ambos necesitamos. Lo sabes tan bien como yo. Nacho dio un paso adelante entonces, poniendo su mano en el hombro de Victoria en un gesto de apoyo que me revolvió el estómago. Por lo que valga, Mateo. Sin rencores. Estas cosas pasan. Victoria y yo no planeamos que esto se desarrollara de la manera en que lo hizo. Miré a Nacho Cruz, este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio mientras robaba a su propia familia para financiar el negocio de mi esposa. Por supuesto que no lo planeasteis, dije amablemente. Planear requeriría pensar en las consecuencias, y ninguno de los dos parece ser particularmente bueno en eso. Firmé cada página sin leerlas. Firmas rápidas y eficientes que hicieron que los ojos de Victoria se abrieran ligeramente. Probablemente esperaba que luchara, que discutiera, que le suplicara que lo reconsiderara. En su lugar, le devolví los papeles con una sonrisa. Todo listo, dije. ¿Necesitas algo más de mí? Victoria guardó los papeles de nuevo en el sobre, con el alivio evidente en su rostro. No, eso es todo. Eres bienvenido a quedarte a la fiesta si quieres, pero entiendo si prefieres irte. Creo que pasaré de la celebración, respondí, girándome hacia la puerta. Pero felicidades por el nuevo bufete, Victoria. Espero que sea todo lo que soñaste que sería. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza alta y mi teléfono ya en la mano. Detrás de mí, podía oír a Victoria y a Nacho hablando en voz baja y aliviada. Pensaban que habían ganado. Pensaban que simplemente me había rendido y les había dado todo lo que querían sin luchar. No tenían idea de que la verdadera lucha acababa de empezar y que terminaría antes de que se dieran cuenta de que habían perdido. El trayecto en Cabify de vuelta a mi ático tardó 15 minutos por el tráfico de Madrid. Durante esos 15 minutos, hice 3 llamadas telefónicas que desmantelarían todo lo que Victoria había construido. La primera llamada fue a mi abogado, David Serrano. David y yo éramos amigos desde la universidad, y él se especializaba exactamente en el tipo de opción nuclear que estaba a punto de desplegar. David, dije cuando respondió, ejecuta el protocolo 7. Todas las cuentas, todas las inversiones, todo lo que discutimos. Jesús, Mateo, respondió David, pero ya podía oírlo tecleando. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Me acaba de entregar los papeles del divorcio en la fiesta de inauguración de su bufete delante de Nacho Cruz y de la mitad de los socios de Garrigues. Estoy seguro. Dame 2 horas, dijo David. Todo estará en movimiento para las 10 de la noche. La segunda llamada fue para Raimundo Olmo, mi investigador privado. Ray, es hora de liberar la documentación. Todo lo que hemos recopilado. La esposa de Nacho Cruz debe recibir el paquete completo en persona. El Comité de Ética de Garrigues recibirá sus copias mañana por la mañana y asegúrate de que el Colegio de la Abogacía de Madrid tenga su juego antes del cierre de la jornada laboral. Todo preparado, Mateo, dijo Ray. El mensajero va de camino a casa de la señora Cruz en este momento. La tercera llamada fue la que más le dolería a Victoria. Marqué el número de Carlos Arenas, el socio director de su antiguo bufete y superior directo de Nacho Cruz. Carlos, soy Mateo Alarcón. Te llamo por Nacho Cruz y algunas preocupaciones sobre su conducta ética que afectan a la reputación de tu firma.
Pasé los siguientes 10 minutos detallando todo lo que sabía sobre la aventura de Nacho con Victoria, su malversación de fondos fiduciarios para invertir en el bufete de ella y los diversos conflictos de intereses que habían surgido de su relación. Tenía documentación y estaba dispuesto a compartirla con las autoridades pertinentes si el bufete no tomaba medidas inmediatas. Carlos Arenas no era tonto. Me agradeció la información y me aseguró que realizarían una investigación interna exhaustiva de inmediato. Traducción. La carrera de Nacho Cruz había terminado. Para cuando entré en mi ático, las fichas del dominó ya estaban cayendo. Me serví 3 dedos de Macallan 25 y me instalé en mi sillón de cuero con vistas a la ciudad. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato, pero lo ignoré. Deja que entren en pánico. Había pasado meses planeando este momento y pensaba saborear cada segundo. La primera señal real de que Victoria entendía la magnitud de su error llegó a las 21:47. Mi teléfono mostraba 127 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. Los mensajes contaban la historia de su noche desmoronándose en tiempo real. 21:03. Mateo, hay un problema con las cuentas de la firma. Llámame. 21:15. Mateo, esto no tiene gracia. ¿A dónde ha ido el dinero? 21:28. Mateo, faltan 20 millones en la cuenta de negocios. ¿Qué demonios has hecho? 21:42. Mateo, por favor. Los inversores están aquí. Hacen preguntas que no puedo responder. Tomé un sorbo lento de mi whisky. Sus mensajes eran de manual. La negación dando paso a la ira y luego a la súplica desesperada. Pero ya no me interesaban los sentimientos de Victoria, ella había tomado sus decisiones y ahora estaba aprendiendo que tienen consecuencias. A las 22:07 llamaron a mi puerta. Unos golpes insistentes y urgentes que resonaron en todo el ático. Revisé el monitor de seguridad y vi a Victoria en el pasillo, todavía con su traje de Armani, pero con un aspecto mucho menos sereno. Su pelo se había soltado del moño, el rímel estaba corrido bajo sus ojos y sostenía su teléfono como si fuera un arma. Abrí la puerta lentamente. Victoria, dije amablemente. Esto es inesperado. Entró atropelladamente sin esperar invitación, girándose en mitad de mi salón con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho? El dinero, Mateo. ¿Dónde está el dinero? Cerré la puerta y me apoyé en ella, cruzando los brazos. ¿A qué dinero te refieres? No juegues conmigo. Han desaparecido 20 millones de la cuenta de Valenzuela y asociados. El banco dice que fue una transferencia autorizada por el accionista principal. Ese eres tú, Mateo. Has retirado toda la inversión. Caminé hacia la barra para rellenar mi vaso, tomándome mi tiempo. ¿Lo hice? Parece algo que recordaría. Mateo, por favor, su voz se quebró ligeramente. Esto ya no se trata solo de nosotros. Tengo otros inversores, gente que confió en mí. Mis padres hipotecaron su casa por esto. Nacho puso 8 millones. El alquiler de la oficina, el equipo, los sueldos del personal. Todo depende de ese capital que prometiste. Me giré para mirarla y, por primera vez esa noche, dejé que mis emociones reales se mostraran. ¿Capital que prometí? Seamos muy claros, Victoria. Yo no prometí nada. Hice una inversión condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. Tú violaste esos requisitos. Por lo tanto, la inversión fue revocada. Todo es perfectamente legal y está detallado en los documentos que firmaste. ¿Qué condiciones? Exigió ella. No había condiciones. Era un acuerdo de inversión estándar. Página 47, subsección 12, dije con calma. La inversión sigue siendo válida a condición de que el accionista principal mantenga un interés fiduciario libre de conflictos de intereses,
Violaciones éticas o incumplimientos de confianza que comprometan la integridad de la firma. Tu aventura con Nacho Cruz, quien también es inversor, constituye un conflicto de intereses masivo. Tu uso de mi capital de inversión mientras planeabas divorciarte de mí constituye un abuso de confianza. Por lo tanto, el contrato es nulo y la inversión se retira. El rostro de Victoria se quedó lívido. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías lo de Nacho? Lo sé desde hace 18 meses, respondí. Desde aquella primera habitación de hotel en Barcelona durante la fusión de Carmichael. Conozco cada cena, cada escapada de fin de semana, cada mentira que dijiste mientras planeabas tu estrategia de salida. Lo sé todo, Victoria. Simplemente esperé a que construyeras algo que valiera la pena destruir antes de quitártelo. Se desplomó en mi sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Pero el dinero de mis padres. La inversión de Nacho. Estás destruyendo la vida de personas inocentes. Solté una carcajada. Una carcajada real. ¿Nacho Cruz es inocente? ¿El hombre que malversó el fondo fiduciario de su padre para impresionarte? ¿El hombre que está recibiendo ahora mismo los papeles de divorcio de su esposa tras 25 años de matrimonio? ¿El hombre cuya carrera legal está a punto de implosionar cuando el Colegio de la Abogacía reciba mañana la documentación de sus faltas éticas? ¿Ese Nacho Cruz? Victoria me miró con horror. ¿Has enviado la documentación al colegio? La he enviado a todos los que necesitaban verla, dije. Al Comité de Ética de Garrigues, al colegio, a la mujer de Nacho. Que, por cierto, ya ha solicitado el divorcio y ha congelado todos los activos matrimoniales, lo que incluye esos 8 millones que invirtió en tu firma. Ah. Y también notifiqué a los administradores del fondo fiduciario sobre su malversación. Nacho se enfrenta a posibles cargos penales, Victoria. Pero claro, hablemos de personas inocentes. Claro. Aquí tienes la traducción al español de este fragmento, manteniendo el tono dramático y los nombres adaptados de nuestra versión española. Esto es una locura, susurró Victoria. Estás destruyéndolo todo solo porque he dejado de quererte. Me puse en cuclillas frente a ella, mirándola directamente a los ojos. No, Victoria, te estoy enseñando que los actos tienen consecuencias. No es solo que hayas dejado de quererme. Planeaste una traición sofisticada, usaste mi dinero para financiar tu fuga, me humillaste ante mis colegas y pensaste que saldrías ilesa. No se trata de amor. Se trata de respeto, de honestidad y de un principio fundamental. No puedes usar a una persona y luego desecharla sin enfrentar las consecuencias. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Carlos Arenas, de Garrigues. Puse el manos libres. Mateo, la voz de Carlos sonaba tensa, Nacho Cruz ha sido despedido de inmediato. También hemos revisado la situación con Valenzuela y asociados y debo informarte que Garrigues retira su acuerdo de colaboración con el bufete. Dadas las complicaciones éticas que han salido a la luz, no podemos vincular nuestro nombre con este proyecto. Lo entiendo perfectamente, Carlos, respondí, observando cómo el rostro de Victoria se desmoronaba literalmente al oír que su antigua firma le retiraba el apoyo. Gracias por tu profesionalidad. Cuando colgué, Victoria se limitó a mirarme. Lo has destruido todo, dijo. El bufete, la carrera de Nacho, mi reputación. Todo por lo que he trabajado ha desaparecido. No, corregí suavemente. Tú misma lo destruiste todo cuando decidiste que la traición era una estrategia de negocio aceptable. Yo solo me aseguré de que no pudieras lucrarte con ello. ¿Y qué se supone que haga ahora? Preguntó Victoria, mientras las lágrimas rodaban por su cara. Tengo una plantilla de empleados que dependen de mí. Acreedores esperando pagos. Un contrato de alquiler de oficina que no puedo costear sin tus inversiones. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando el Madrid nocturno.
Eres una mujer inteligente, Victoria. Soluciónalo de la misma forma que lo hice yo cuando empecé de cero. Construye algo real, algo merecido, algo que no dependa de mentiras ni de utilizar a las personas que te quieren. Mateo, por favor, dame algo. Mis padres perderán su casa si el bufete quiebra. Me giré hacia ella. Tus padres pueden ponerse en contacto con mi abogado. Prepararé un plan para devolverle su inversión que proteja su hogar, pero solo porque ellos son inocentes en todo esto, Victoria. Ellos creyeron en ti y no merecen sufrir porque su hija decidiera ser despiadada. Pero tú no recibirás nada de mí, salvo la lección que debiste aprender hace tiempo. El carácter es más importante que la ambición y la integridad no es una opción a elegir. Victoria abandonó mi ático a las 23:23. El traje caro arrugado, el maquillaje estropeado, su vida en ruinas. La vi desde la ventana subirse a un coche, probablemente de camino a explicar a los inversores y al personal por qué todo se había hundido en una sola noche. La mañana siguiente fue igual de agitada. El teléfono no paraba de sonar con llamadas del abogado de Nacho Cruz, intentando negociar, y de los padres de Victoria, que lloraban y agradecían que hubiera salvado su casa. Hubo una llamada que sí acepté. La de Sebastián, mi hijo de mi primer matrimonio. Papá, mamá me ha contado lo de Victoria. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, respondí con sinceridad. Soy libre. ¿De verdad retiraste 20 millones en una noche? Hasta el último céntimo, confirmé. Sebastián guardó silencio un momento. Sabes, papá, la mayoría de la gente llamaría a esto crueldad, pero desde mi punto de vista, parece justicia. Tenía razón. No era venganza. Eran consecuencias. 6 meses después, me crucé con Victoria en una conferencia jurídica. Trabajaba como una abogada común en un bufete de nivel medio, reconstruyendo su carrera desde cero tras el colapso de su propio proyecto. A Nacho Cruz le habían retirado la licencia y esperaba juicio penal. Su esposa se lo había quedado todo en el divorcio. Victoria parecía mayor, como si esos 6 meses hubieran pesado 10 años. Al verme, no se acercó. Solo asintió una vez. Un reconocimiento de nuestra historia compartida y de la destrucción mutua. Yo asentí de vuelta y seguí caminando. Esa es la esencia de ser subestimado. La gente piensa que el silencio es debilidad. Piensan que la amabilidad es ser un blanco fácil. Victoria me llamó marido de prueba. Me puso a prueba y perdió. A veces, la venganza más silenciosa es aquella que nadie ve venir hasta que destruye todo lo que se construyó sobre mentiras. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.